de la preparación de este mensaje de la Nación, aparece Betsy Chávez. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía Betsy Chávez ahí y cuál era el objeto de este mensaje? Siempre nos indicaron de que no tenían recursos humanos y que no había plata. Pero para reprimir y matar a más de 70 peruanos y para detener a cientos de heridos, ahí sí, ellos sí tienen presupuesto y sí tienen recursos. ¿Quién escribió ese discurso? Pedro Castillo. ¿O quién le escribió el discurso a Pedro Castillo? Pero, a ver. Para que no se escape Betsy Chávez, digamos, hay que pedir prisión preventiva. La bravucona de Betsy Chávez, toda desorbitada, tuvo un tenso cruce con Nicolás Lúcar, luego de enterarse que el juez y la fiscal le están respirando en la nuca. Y muy pronto, la golpista se irá a cana junto al chotano. Y lo que sostiene la fiscalía es que la decisión de realizar el golpe de Estado del día 7 de diciembre contó no solo con el conocimiento, sino con la complicidad de Betsy Chávez. Ese es el cargo que hay contra Betsy Chávez, ¿no? Está claro. Ahora, ¿qué dice Betsy Chávez sobre este cargo? ¿Cómo se declara Betsy Chávez? Como bien lo manifestaste, ¿no? Es una tesis fiscal. La tesis fiscal es la hipótesis que maneja el Ministerio Público. Nosotros hemos indicado desde el momento número 1 que no es esa tesis fiscal la correcta. Primero, a ver, no quiero caer hostigosa en términos jurídicos, pero en sencillo, a ver, un delito, estimado Nicolás, y para que toda la ciudadanía nos comprenda, un delito tiene que ser una conducta humana, ¿ya? Pero no tiene que ser cualquier conducta humana. Tiene que ser una conducta humana que lesione un bien jurídico. En el caso concreto, a nosotros nos indican que la rebelión, tal y como dice el tipo penal, o sea, tal y como está en el Código Penal, es que uno se alce en armas. O sea, eso te exige. Ahora, recordemos que en el caso de un delito, que ya hemos indicado que es una conducta humana, tiene que tener 3 adjetivos. Tiene que ser típico, tiene que ser antijurídico y tiene que ser culpable o reprochable. Entonces, la tesis fiscal, entiendo yo que por la premura, ¿no? Y bueno, finalmente ya han hecho más diligencias en todo este tiempo, ha indicado de que en efecto había un alzamiento en armas, ¿no? Y en el caso de rebelión y en el caso de conspiración han tenido que haber varios agentes que hayan determinado las acciones que se vayan a hacer el 7 de diciembre. Mira, han pasado alrededor de 4 meses y hasta la fecha lo que a mí en la formalización, es decir, en lo que va a pasar para el juzgado, se me indica 3 hechos concretos. Un mensaje de WhatsApp al grupo de los ministros, donde les digo que nos vamos a reunir el día 7 de diciembre, el mismo 7 de diciembre, porque recordemos que el 7 de diciembre a las 3 de la tarde se veía la moción de vacancia. Entonces, llamarlos para eso. Discúlpame, pero eso no constituye en ninguna de sus formas el delito de rebelión, mucho menos conspiración. Máxime que todos los días utilizábamos nosotros el WhatsApp, es nuestro medio de comunicación de los ministros. Lo otro que el Ministerio Público dice que es el acto de la conspiración es que haya hecho ingresar a los señores de prensa. Bueno, entonces con quien he conspirado sería con la reportera y con el camarógrafo, ¿no? Lo cual también es absurdo porque la señora reportera indica que yo hablé con ella después. Entonces, ¿cómo tú conspiras después de eso? No encuentro ninguna lógica. Y el tercer hecho es la hora de mi carta de renuncia, que es 1 hora después del mensaje del presidente, y hay muchos otros ministros que incluso no presentan su carta de renuncia o que renuncian muchas horas después. Entonces, esos son 3 hechos. Han revisado y han allanado tanto el Premierato, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Trabajo, mi despacho congresal, la vivienda donde vivía alquilada en Lima, todo lo han allanado. No han encontrado ni un solo documento, no han encontrado ni un solo video o algo que amerite que yo me haya reunido con algún alto mando, porque ojo, el delito de rebelión involucra no solamente el alzamiento en armas o el delito de conspiración, o sea, tú tienes que reunirte con personas que tengan la capacidad y la autoridad para poder hacer cada una de las frases que indicaba el señor presidente en su momento. Entonces, han llamado testimoniales, tengo entendido, tanto a generales, policías, ¿no? a todo este grupo de altos mandos, y yo nunca me he reunido con ellos. Entonces, yo en todo mi derecho le digo, bueno, si la tesis fiscal es esta, es totalmente débil, ¿no? Porque mi conducta o mis acciones no están inmersas dentro de lo que nos dice el tipo penal.
Entonces, cuando se da la formalización, que son por estas tres conductas claras, yo te indico nuevamente aquí, yo estoy totalmente de acuerdo con que de una vez ya se formalizó, pues estoy esperando ahora el requerimiento del Ministerio Público, obviamente con mucho respeto, pero utilizando toda la capacidad argumentativa, ¿no?, y de defensa técnica, porque lo que yo percibo, Nicolás, es que el Congreso de la República es muy respetuoso con las decisiones del Congreso de la República, pero el Congreso de la República hay otros colegas que realmente hay audios, hay videos, hay transferencias de dinero, te hablo de congresos pasados, y lo siguen blindando a varios colegas congresistas. Ya, en mi caso eso... hay una sustentación que está en una preliminar, ya, inmediatamente me suspendieron, entonces yo lo veo más como un tema de persecución política. Ya, pero lo que sí es un hecho es que el día 7 de diciembre el expresidente Castillo transmite un mensaje a la nación. Estamos viendo precisamente las imágenes ahora en pantalla para los que nos ven por televisión y nos siguen por las redes sociales. Un mensaje a la nación donde, al igual que Fujimori el 5 de abril del año 92, ordena disolver el Congreso e intervenir prácticamente todas las instituciones de la República. Es decir, es un golpe de Estado, porque es inconstitucional, o sea, no tiene ningún sustento constitucional lo que él pretende. Ahora, que esto no se realiza porque los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía no acatan, es otra cosa. No soy abogado, pero entiendo que esto es una tentativa, que igual es un delito. Pero en las imágenes de la preparación de este mensaje de la nación, aparece Betsy Chávez. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía Betsy Chávez ahí y cuál era el objeto de este mensaje? ¿De qué se trataba? Muchas gracias por la pregunta. Primero, defíneme un golpe de Estado. Que yo defino un golpe de Estado, lo que pretendió hacer Pedro Castillo el 11 de diciembre y lo que hizo Alberto Fujimori el 5 de abril del año 92, esos son golpes de Estado. Particulares, ¿no? Con su propio... Yo con todo gusto el 7 de diciembre, perdón. Con todo gusto yo te respondo. ¿El golpe de Estado existe en el Código Penal? Nicolás. Bueno, no sé si esa es la definición precisa, no sé cuál es el nombre legal, pero no soy abogado. Pero lo que está claro es que ordena disolver el Congreso de la República, es decir, afectar la existencia de un organismo con un mecanismo que no está previsto por la ley. Si quería disolver el Congreso, tenía que recurrir a otros mecanismos como la cuestión de confianza, que la Constitución sí reconoce. Con mucho respeto, tú sabes que yo soy cristiana, soy abogada también. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y voy a compartir con ustedes. Eclesiastés 18:19. Dice, antes de hablar, infórmate. Entonces, si queremos hablar de un tema de derecho, tenemos que involucrarnos en temas de derecho. Sí, pero... El golpe de Estado, que es una terminología que se inserta en el siglo XVIII en Francia, ¿ya? Habla de golpe de Estado. Lo hemos socializado con muchos nosotros, ¿no? Golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. En nuestro Código Penal, Nicolás, se habla de rebelión. No hay la figura de golpe de Estado. Existe la figura de rebelión y el delito de conspiración. Lo debo de mencionar porque a mí no se me está llevando a un proceso de carácter penal por golpe de Estado, sino por el delito de rebelión y conspiración. Por supuesto. Entonces sí resulta un poco difícil si hablamos nosotros. Pero Betsy, es la forma coloquial de referirse a un hecho. Es decir, esto no es una discusión de abogados que quiso o no quiso Pedro Castillo disolver inconstitucionalmente al Congreso de la República el 7 de abril. Sí, y hay un mensaje que fue transmitido al país entero por todos los medios, por cadena nacional. Estuvo ahí y el delito lo definirá la justicia en su forma precisa. Pero ¿estuvo ahí Betsy Chávez o no? Nicolás, sí estuvo Betsy Chávez. Entonces yo pregunto algo que es elemental. Nicolás, ¿de qué se trataba entonces si no era un golpe de Estado? En términos populares y no en la jerga de los abogados, digamos. ¿De qué se trataba si no se trataba de disolver? No es jerga. Y como te digo, con todo respeto, yo te estoy diciendo, tú me puedes decir golpe de Estado, me puedes decir muchas cosas, pero estamos hablando de términos de derecho y la libertad de una persona se mide en términos de derecho. O sea, tú no haces una encuesta y dices, yo creo que Nicolás Lucar debería ir a la cárcel porque el 97% de encuestados me dicen que debe de ir. O sea, no funciona así, ¿no? El derecho es una ciencia seria, una ciencia social.
¿sí? Entonces, como es una ciencia social, vamos a abordarla de ese tema. Ahora, el delito concreto es rebelión, y la rebelión indica alzamiento en armas. La pregunta es, ¿en qué momento yo me alzo en armas? No hubo alzamiento en armas porque las Fuerzas Armadas no obedecieron la orden que daba el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, correcto. Si las Fuerzas Armadas hubieran obedecido, se producía. Entonces, ha sido... Es decir, pero nos estamos yendo por las ramas, pues, Betsy, porque ese no es el problema. Es decir, el tema, no estamos acá en un juicio, no estamos en una... Es que no estamos en... Betsy, Nicolás, no estamos en una audiencia judicial. Acá no se está decidiendo si va a tener la señora Betsy Chávez o la señorita Betsy Chávez prisión preventiva o si va... No, estamos discutiendo que el 7 de diciembre Pedro Castillo pretendió, como hizo Fujimori el 5 de abril del 92, disolver el Congreso de la República. Y eso es inconstitucional. Popularmente se conoce eso como un golpe de Estado. Legalmente se supone que es el delito de rebelión. No se consumó, no, porque las Fuerzas Armadas no lo acataron. Por eso no se consumó. Porque hubo la voluntad, por supuesto que Nicolás, sí. Entonces, pero yo por eso insisto en la pregunta. O sea, ¿coordinó o no coordinó Betsy Chávez ese mensaje a la nación de Pedro Castillo? ¿Sabía o no de su contenido? No, yo lo dije 1000 veces ya. Lo he dicho en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lo he indicado en el Ministerio Público, lo he indicado en cuanta entrevista he tenido, que han sido muy pocas, por cierto, pero he indicado que no tenía conocimiento. Pero además de eso es mi deber como ciudadana, es mi deber como abogada, es mi deber como cristiana, ¿ya? Decirte cosas bien concretas. Mucho periodismo, muy respetuoso yo de los medios de comunicación. Creo que algunos medios de comunicación y algunos periodistas son sicarios de la información, y lo he dicho N veces también, pero quieren abordar un tema de derecho sin conocer el derecho, ¿ya? Y simplemente decir, eso es golpe de Estado. No, golpe de Estado es la tesis de muchos grupos de la derecha en el país. Y la gran diferencia entre el 5 de abril del año 92 y el 7 de diciembre del 2023 es que en ningún momento dejó de funcionar ninguna sola institución del Estado. Entonces, mínimamente tú, para poder conspirar, como lo quieres narrar, como golpe de Estado y con todo respeto, tienes pues al menos que cerciorarte que los altos mandos estén en la misma línea que tú. Claramente el presidente Pedro Castillo nunca, Nicolás, nunca tuvo el apoyo ni de las Fuerzas Armadas ni las fuerzas policiales. Ejemplo nomás, cuando se declaraba estado de emergencia para la provincia del Callao, como para Lima, en las zonas donde había alto nivel de delincuencia de alerta roja, jamás, escúchenlo bien, jamás la Policía Nacional del Perú y jamás el Ejército dijeron, ¿saben qué? Sí, vamos a combatir la delincuencia. Siempre nos indicaron de que no tenían recursos humanos y de que no había plata. Pero para reprimir y matar a más de 70 peruanos y para detener a cientos de heridos, ahí sí, ellos sí tienen presupuesto y sí tienen recursos humanos. Pero Betsy, tú eres consciente de que es bien difícil de creer que estando tú despachando con el presidente, coordinando con el presidente lo que supuestamente iba a ser la presentación en el Congreso en la tarde, no supieras del contenido del papel que el expresidente en ese entonces tenía en la mano y que iba a leer. Es más, cuando tú estás coordinando con la gente que va a venir a grabar y se ve la imagen, es decir, y tú no sabías qué es lo que decía en ese papel, es difícil de creer. Es decir, el señor estaba diciendo algo que iba a cambiar la historia del Perú en minutos, y Betsy Chávez no sabía lo que decía ese papel. Es difícil de creer, Betsy. Ya, a ver, Nicolás, ¿recuerda usted la interpelación que le hicieron al ministro César Landa de Relaciones Exteriores? ¿Recuerda usted? No con detalle, pero... O sea, ¿se la puedo hacer recordar? ¿Pero qué tiene que ver con esto? No entiendo cuál es la relación con esto. Pero, ¿me permite o no me permite hacerle recordar? Sí, por supuesto, estamos conversando, de eso se trata. Claro. Cuando se le interpela al ministro César Landa, era por un discurso que diera el presidente Pedro Castillo, y los que lo interpelan le indican de cómo era posible que él, siendo ministro de Relaciones Exteriores y siendo una reunión en el extranjero, no supiera el contenido del discurso que dio el presidente Pedro Castillo. La respuesta del ministro de Relaciones Exteriores, Landa, en el Congreso de la República fue de que el presidente tiene toda la prerrogativa de salirse o no salirse de un discurso porque es el presidente de la República. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esa acción y la mía del 7 de diciembre? No tener conocimiento del discurso del presidente de la República. Yo te preguntaría a ti, lo que tú me estás diciendo en estos momentos
O sea, entiendo que hay cosas espontáneas porque no sabes a ciencia cierta cómo va a transcurrir nuestra entrevista, la sabe tu camarógrafo que tienes al frente. Y yo te puedo responder, no. Porque hay temas espontáneos, porque tú eres quien dirige el programa. Igual, el presidente de la República es quien dirige una nación. ¿Cómo pretendes que el primer ministro sepa cada palabra de la que va a decir el presidente de la República? Máxime que ese día el discurso él lo traía, no se lo entregó nadie. Es decir, eso lo escribió entonces Pedro Castillo sin intervención ni de Aníbal Torres Vázquez ni de Betsy Chávez. Entonces, ¿quién sabía de ese discurso y su contenido? Nadie sabía, solo lo sabía Pedro Castillo. Nadie. O Pedro Castillo tampoco sabía lo que iba a leer. Mira, en la entrevista que diera el presidente Pedro Castillo a un diario español, indicó, y también lo mencionó el doctor Croxatto, Guido Croxatto, un abogado argentino, el presidente le dijo a él que entre 7 discursos leyó este. ¿Cómo lo haya redactado? ¿Quién lo haya ayudado a redactar? No tengo idea. Tampoco tiene idea el doctor Aníbal Torres. Por eso era muy importante, Nicolás, y a todas las personas que nos vienen escuchando a nivel nacional, que el Pleno del Congreso, ya, antes de que el Ministerio Público avanzase hasta la prisión preventiva y esta sea aceptada por el órgano jurisdiccional, que somos respetuosos, pero darle la oportunidad de decirle ante la representación nacional y ante todo el Perú qué fue lo que pasó momento a momento. No se hizo así. El Congreso de la República, saltando el procedimiento constitucional y el procedimiento reglamentario, decidió vacarlo. Ahora bien, la conducta reprochable, todo lo que tú quieras. Que el Perú necesita una explicación, también concuerdo. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No, ya, avancemos entonces. Pero no quiere decir de que yo sea su niñera, pues que sepa todo lo que va a decir el señor presidente de la República. Eso es un risorio. Estás ante el presidente de la República. Entonces, si el presidente de la República, y ojo, estas imágenes que estás mostrando en televisión, que son de Patricia Chirinos, no, son de hace caer un poquito, ¿no?, el tema de investigación. Son de alguna cámara, yo son conozco de radio, son de Radio Televisión Peruana. No sabía, te soy sincero, no sabía. Son imágenes personales. Son imágenes de Radio Televisión Peruana. Esta es la edición. No, Nicolás, si tal vez tu equipo no te ha dicho, esta es la edición de Patricia Chirinos. Y lo reconozco por las letras arriba en Arial. Y esta edición de Patricia Chirinos, ya, que es una edición donde aparecen y desaparecen alfombras, por cierto, que sería más serio que coloquen la imagen oficial en todo caso. Yo jamás he negado mi presencia el 7 de diciembre en el despacho ministerial. Disculpen, en el despacho presidencial. Tampoco el doctor Aníbal Torres, tampoco el ministro Bobbio, tampoco el ministro Huertas, tampoco los edecanes que estuvieron ese día. Sí. O sea, nadie ha negado su presencia. La situación es que pretendan decirnos de que nosotros le hemos redactado al presidente. Nos han allanado absolutamente todo. La pregunta es, ¿dónde está el discurso? Ya, ¿con quién hemos conspirado, pues? Y es que es válido preguntar. Si a ti te dicen, Nicolás, tú has matado a alguien, que tú preguntes dónde está el muerto. Tuvo el 7 de septiembre a espaldas de la presidenta del Consejo de Ministros y espaldas también de Aníbal Torres Vázquez, porque también está ahí, también niega conocer los hechos, conocer el contenido del discurso. El presidente de la República, en aras, él, o sea, mira, a mí me gustaría mucho que en algún momento el presidente pudiera dar entrevistas, pero no le permiten dar entrevistas. Ya lo han solicitado otros medios, no le permiten hablar, tiene una mordaza. Lo que yo he hablado con el presidente de la República el día 8, 9 de diciembre, días después también hemos vuelto a conversar, es una proclama hacia el pueblo, tal y como lo hizo saber en la entrevista que hace al Diario Español. Es una proclama hacia el pueblo, porque sabía, reitero, de que no iba a tener apoyo de las Fuerzas Armadas ni las fuerzas policiales. ¿No? ¿Por qué crees tú que todos los ministros empiezan a renunciar? Muchos de ellos, no voy a mencionar nombres, pero me dicen, ¿por qué no nos comunicó nada? ¿Por qué nunca lo habló, al menos en un consejo de ministros? En un grupo pequeño, no importa, de ministros. No lo consultó, porque el presidente, valgan verdades, tomó la decisión de hacerle caso a lo que le decían todas las personas en cada una de las regiones. Nicolás, yo tanto como ministra de Estado y como congresista, cuando voy a las regiones, lo primero que la gente nos decía, y ahora pues con muchas ganas dicen, cierren el Congreso. Entonces, lo que hizo el presidente fue decir la proclama. Que tú no estés de acuerdo, que yo no esté de acuerdo, eso ya es irrelevante en estos momentos. Pero con alguien tuvo que coordinar, porque ese discurso lo tuvo que escribir con alguien, y no es... es decir, es lo común además. Es decir, no es que los presidentes de la República se sientan y escriben sus discursos, siempre hay alguien que los escriben y lo revisan junto con quien lo va a leer. ¿Con quién escribió ese discurso Pedro Castillo? ¿O quién le escribió el discurso a Pedro Castillo?
Y ya lo hemos dicho nosotros N veces. Se nos imputa a nosotros. Nosotros hemos indicado que no le hemos escrito el discurso, porque, reitero, Nicolás, ustedes creen, sensatamente los periodistas creen, que teniendo el conocimiento que yo tengo en materia constitucional, ¿no me hubiera ido por una segunda cuestión de confianza? Por favor, no insulten mi inteligencia. Ya, pero por favor. Pero si la intención es provocar una cosa, es decir, si la intención ya es dinamitar el sistema, es decir, ya que se acabe todo esto, salgo, disuelvo, las Fuerzas Armadas no me van a apoyar y que pase lo que tenga que pasar, el país está dividido y vamos pues a la confrontación. Vamos a la confrontación. Y una pregunta. Ustedes tienen Lima y yo tengo el interior del país, yo tengo por lo menos el sur. O sea, eso es un escenario de provocación. Yo no entiendo que la lógica del presidente haya sido esa. No, la lógica del presidente de la República nunca ha sido esa. La lógica del presidente es que tal y como estaban las cosas en la capital, no era una imagen de lo que estaba pasando en el país. Ahora, lo que tenemos en la actualidad, en este tiempo, después del 7 de diciembre, es solamente aquello que no se podía ver cuando Pedro Castillo estaba en el poder. Porque Pedro Castillo, cuando estaba en el gobierno, mantenía el equilibrio. Teníamos, Nicolás, una cosmovisión muy de Lima, muy citadina, de un grupo muy fuerte, no de todos los limeños, pero de un grupo muy fuerte, y teníamos la cosmovisión de las regiones del país. Ciertamente había un clima de polarización que no había explotado. Después del 7 de diciembre lo que nosotros vemos es una explosión justamente de esta polarización. Eso es culpa de Pedro Castillo. Me parece totalmente injusto porque en 200 años hemos tratado de no ver cómo es el Perú profundo. Ahora bien, puede parecer un discurso algo trillado, pero Nicolás, Exitosa, ya que es una emisora y ahora creo que también televisora, que va por todo el país, al igual que 2 medios más, ¿ya? Pueden tener un poquito de tacto de cómo piensa las regiones del país, que no es la misma visión que la que tienen medios que solamente trabajan en Lima. Entonces, no vengan a echarle la culpa al presidente de la República, Pedro Castillo, de todo lo que ha explotado. Esto es consecuencia de todo aquello que no se ha querido ver. Y que yo estoy segura que en un próximo proceso electoral en que van a volver a denunciar un fraude, los grupos que ya conocemos de la derecha más facha del país, porque no van a querer aceptar los resultados. La gran diferencia que ha marcado Pedro Castillo con todos los demás presidentes de la República, y acá puede que no estemos de acuerdo, puede que digan ustedes muchas cosas sobre Pedro Castillo, pero nunca firmó una hoja de ruta. Ya, pudo haber negociado muchas cosas, pero una hoja de ruta nunca la negoció. Y creo que eso es lo que finalmente la población puede valorar en el país. Lo que está diciendo Betsy, ¿qué significa? Que están pensando en la posibilidad de rearticular lo que se organizó alrededor de Pedro Castillo en la segunda vuelta en las elecciones del 2021 y formular una... Pero si la izquierda está partida de una manera... ¿Quién puede unificar a la izquierda hoy? ¿Betsy Chávez sería candidata a la presidencia? No tengo la edad legal para ser presidente de la República, recuérdalo. Pero lo que yo sí creo es que la formación de cuadros políticos es indispensable. Vázquez, que ha dicho el otro día que no descarta esa posibilidad. ¿Aníbal Torres Vázquez sería candidato a la presidencia? ¿Sería un buen candidato para agrupar a la izquierda alrededor suyo? Por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que el doctor Aníbal Torres es el reflejo de lo que muchos desean en estos momentos para poder unificar un solo discurso a nivel nacional.